¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Bienvenidos. Buenas ¿Cómo noches. estás, Paulín? ¿Hay sectores que van a tener que repensarse inexorablemente, con acuerdo o sin acuerdo igualmente? ¿O efectivamente el acuerdo es lo que puede pulverizar a distintos sectores que podrían preservarse mucho más tiempo si no existiera? Para nosotros lo que va a hacer falta primero es nivelar la cancha. Tenemos una cancha bastante desnivelada en materia impositiva, en materia de legislación laboral. Hay que hacer una reforma, no reforma, sino una modernización de la legislación laboral en materia logística, más de 160 impuestos distorsivos. Si no resolvemos esos temas, no hay ningún sector que va a poder ser competitivo de cara a lo que se nos viene, que es una oportunidad tremenda, que es el acuerdo con la Unión Europea. Una oportunidad tremenda. Una oportunidad. Así lo define. Sí, nosotros creemos que es una gran oportunidad. Pensemos, Paulino, un mercado de 500 millones de habitantes, $35.000 de ingreso per cápita por habitante, compararlo con los 14.000 nuestros por año, compararlo con el principal inversor externo directo del mundo, más grande que China y que Estados Unidos. La Unión Europea solo en servicios compra 800.000 millones de dólares por año. Nosotros vendemos 6.000 millones de dólares por año. Imagínate la oportunidad que tenemos solamente en venderle servicios. Se habla mucho de economías regionales, pero que obviamente van a ser beneficiados, pero servicios, turismo, lo que podríamos capitalizar de turismo. Es decir, estamos hablando de una magnitud tremenda. Hoy comerciamos libre con el 10%, menos del 10% de la economía mundial. Pasaríamos a comercializar con el 30% de la economía mundial. Nuestra exportación en el mundo no mueve el amperímetro. Estamos hablando de 0,8%. No llegamos al 1% del comercio mundial. Es decir, obviamente que hay que ver la letra chica y hay que ver los puntos donde hay que estar defensivos y cómo hacer esta integración que va a ser paulatina a lo largo de 15 años. Pero definitivamente hay una oportunidad enorme. En ese sentido, leí, Alejandro, una columna suya en El Cronista esta mañana, por la cual, entre otras cosas, decidimos. Porque usted dice, o plantea algo que lo escuché ya en algunos lugares, y que es que el acuerdo lo que hace es acelerar los debates que nos tenemos que dar. Es correcto. Que más temprano, más tarde nos tenemos que dar, digamos. ¿Usted cree fervientemente eso, digamos? Primero comparto plenamente el punto. Es más, usó muchos de los números que claramente demuestran una realidad de la oportunidad. Yo creo que Argentina tiene que definir su modelo de participación en el mundo como parte de su modelo, hasta diré, la Argentina. Nuestra sensación es que el modelo, pensando solamente en el mercado local, es un modelo que no tiene ninguna posibilidad de sustentabilidad, o una economía que tiene serios problemas estructurales y una sociedad que tiene serios problemas estructurales. Entonces, la única posibilidad es, de alguna manera, integrarse al mundo. Entonces, tanto creo que la participación a la OCDE, que aún no se ha cristalizado porque formalmente no se ha invitado a la Argentina, esperamos que una vez que se resuelva quiénes son los nuevos candidatos a participar, Argentina participe de ese grupo. Y en este caso, el Tratado de la Unión Europea claramente representa una necesidad que cualquiera sea la administración, me atrevería a decir eso, va a ser el acelerador de ese proceso de transformación que Argentina necesita. Argentina tiene que romper el status quo para poder salir de los problemas estructurales. Si volvemos a hacer lo mismo que venimos haciendo los últimos 60 años, salvando las distancias y sin entrar a evaluación puntual de gobiernos específicos, vamos a seguir teniendo la situación de crisis endémica que tenemos. Y los ciclos de alguna manera, o sea, vamos a crecer en 2020, 2021, pero producto de esa tipología de recuperación que siempre se da cuando tenés 5 o 6 años de recesión. Pero digo, claramente va a ser así. Y los números que mencionó Pedro son concretos, la oportunidad manifiesta. Ahora, también es verdad, y él lo ha marcado muy bien, hay una fuerte diferenciación en la situación sobre la cual comparamos. Nosotros arrancamos tenemos que reconocer que somos un país claramente subdesarrollado, con una dimensión de país mediano, tendiendo pequeño, 44 millones de habitantes, es un país mediano. Y competís con la economía del mundo. Sacale Estados Unidos, acá China es la economía del mundo. Entonces, para poder competir con esa sofisticación, tenés por un lado la oportunidad de competir con esa sofisticación y la necesidad de adecuar tus niveles productivos y de servicios, muy bien mencionado por Pedro, porque no es una sola tema de trasladar productos de calidad, sino es integrarte en una cadena global con productos intermedios y con servicios. Argentina aún tiene 7% del PBI de servicios, cuando los países medianamente desarrollados tienen de 50 para arriba.
Los desarrollados de 65. O sea que el sector servicios en la Argentina que está presente de todas maneras es muy bajo en términos relativos comparados con cualquier economía. Irrelevante. ¿O la mayoría? Bueno, sí, siempre que compares con Angola, con Argelia. Pero digo, si la comparas... Con Chile, con... Chile tiene 28%. O sea, 4 veces la, cuatro lo que veces tiene la Argentina. dimensión de Argentina, cuando no reúne los requisitos de capital humano como Argentina tiene, donde tiene las ventajas como Argentina en usos horarios, mercados paralelos, tratado de libre comercio con Estados Unidos. Chile abastece el 90% del mercado mundial. Nosotros con el 10 comercializamos. 8,5 el último número. Entonces, Chile exporta per cápita 3 veces más que Argentina. correcto. Ahora, con un potencial absolutamente mucho más escaso que Argentina, con una matriz industrial absolutamente irrelevante con respecto a Argentina. Pero ¿qué han definido hace 30 años? ¿Cuáles son sus productos con los cuales van a competir en el mundo? Nosotros no hemos definido los productos que queremos competir en el mundo. No hemos empujado esos productos para que sean competitivos y hemos dejado que de alguna manera convivieran servicios o productos que son para un mercado interno, pero que de alguna manera no tienen capacidad de competir. Les quiero preguntar a ambos, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de los sectores que representan, ¿cómo impactaría un eventual triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en todos estos cambios que se han implementado en los últimos años? ¿Querés que te dé la palabra definición políticamente correcta? O Como usted prefiera. Bueno, tengo ahí a Pablo que me va a criticar, pero creo que sería game over. Sería game over. Yo creo que sería una cuestión donde Argentina volvería... A ver, definamos cuál es la política que vamos a tener en una administración Fernández-Fernández. No lo sé. O sea, no lo sé porque es presuponer... Bueno, hay fuertes indicios, ¿no? Bueno, si tomamos los fuertes indicios de los últimos 8 años y pensamos que de alguna manera esa es la política de los próximos 4 al menos, te diría que tenemos serias chances de interrumpir un proceso de inversión, de un modelo de inversión que es el modelo de crecimiento de los países subdesarrollados es el de la inversión. Si vos de alguna manera te volvés a aislar al mundo, volvés a tener un sistema controlado tanto en tipo de cambio como en política cambiaria, política económica, política de control de precios, control de la economía, nacionalización de las empresas, privatización de los o retrogradar el proceso de privatización, te volvés a aislar al mundo. Ahora ¿Quién no. es el hubo- financiero? Para Pedro, me interesa lo de Pedro. Es difícil contestar porque en CAME tenemos 1.491 cámaras de todo tipo, color. Y mañana va el presidente, sector, así mañana va que- el presidente. No, pero a ver, yo tengo obviamente como... No, y además muchas de las cámaras han sido y han vivido muy bien con el kirchnerismo Claro. a propósito de un componente de consumo interno que hoy no Claro. existe Exacto. y que ha pulverizado, así como ha desmejorado la situación de muchas compañías, ha engordado las finanzas de muchas empresas que hoy dicen, yo estoy parado, esto no da para más. Claro, ¿No? También lo vi ustedes. Sí, por supuesto. Y en eso nosotros somos muy respetuosos de todas las ideologías políticas, pero nos ponemos de acuerdo en ciertas políticas hacia las pymes, políticas de desarrollo productivo, políticas de inclusión de pymes, de desarrollo de pymes y de integración al mundo, hay que decirlo, porque compartimos que si no estamos integrados al mundo, nos vamos a quedar aislados y vamos a seguir repartiendo miseria. Esa es la realidad. Es decir, tenemos que ver una integración inteligente. ¿Qué quiere hacer el gobierno uno o el otro? La realidad es, nosotros hemos apoyado los 10 puntos que planteó el presidente Macri, como muchas otras fuerzas, digamos, de gremiales empresarias y también fuerzas políticas, porque coincidimos con los enunciados. Ahora, no sabemos todavía muy bien otras fuerzas políticas que plantean, por lo menos en este caso concreto. Nosotros sinceramente creemos que tiene que haber un proyecto país que encolumne a la mayoría de los argentinos y sobre todo a los legisladores, porque muchas de las reformas que estamos hablando y los temas que tenemos que tratar, impositivos, etcétera, mejoras laborales, pasan por el Congreso. Es decir, si no tenemos, aunque sea la mayoría de la clase dirigente argentina, un cierto consenso, no vamos a poder salir, no vamos a poder aprovechar este tren que pasa por adelante, que nosotros creemos realmente que es muy, muy importante. Entonces, tenemos que hacer un cambio cultural, un cambio casi diría copernicano. Y coincido que venimos haciendo durante 70, 80 años cosas que no nos han ido bien. Hemos seguido aumentando la carga impositiva, hemos aumentado la inflación.
no hemos ido haciendo lo que hacen los países que le va bien. No es tan complejo, ¿no? Entonces, creo que por ahí pasa nuestro discurso y independientemente de qué partido tienen que apoyar este tipo de políticas si queremos realmente salir adelante. No, yo me había quedado pensando cuando mencionó el tema de las inversiones, porque dice, si vuelve el kirchnerismo, bueno, sí, el fernandismo sería ahora, game over. Pero las inversiones tampoco vinieron con el macrismo. A ver, la famosa discusión del ritmo de las inversiones es una discusión donde hay que ponerla en perspectiva en función de también cómo el mundo se fue moviendo y cuál es la dinámica con respecto a dónde invertir regionalmente. Después discutimos si se invierten en la Argentina. Yo creo que si vos me preguntás a mí, yo diría, las inversiones están viniendo en los sectores que son la oportunidad de la Argentina y siguen viniendo. Probablemente la dimensión de las expectativas que el gobierno de Mauricio Macri tenía no fueron satisfechas. Eso es probablemente la mejor definición. Pero es verdad, y siempre lo digo, Argentina tiene promedio, incluyendo el gobierno de Mauricio Macri, casi 8.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Cuando Chile tiene 17 y Colombia 21.000 millones. Dos países que claramente están muy más limitados en recursos humanos, en recursos naturales. Entonces, ¿por qué el inversor que no nos quiere? El inversor se levanta un día y dice Argentina no sirve, son ineptos. No, están dadas busca las condiciones. Ahora, las condiciones de Argentina requieren un proceso que va más allá de los 4 años. Y creo que ya entendió los inversores, y después hay que definir qué es el inversor. Pero supongamos el inversor productivo, el inversor que confía en un país, no el financiero que de alguna manera... No el que hace carry trade hoy, que le está yendo fenómeno, que trae dólares, los pasa pesos. En pesos hace inversiones al 7-8% mensual. Correcto. Con un dólar quieto o con un dólar que pierde valor, termina comprando más dólares de los Obviamente. que Ahora trajo eso, y terminó... Ahora está cosa limitado para llevarse la plata. Para llevársela. Tenés que dejarla un tiempo más. Sí, está bien, Sí. pero la dejas un año, pasó el gobierno y te la llevaste. No, pero un Salvo año que es el que venga te distinto. ponga cepo. Ahora, Se dieron cuenta tarde de que Sí. tenían que limitarlo. pero está pasando. Sí. Y lo estás permitiendo vos porque hoy no te es negocio un Ahora aparato no, productivo. Ahora no. Ahora la limitación. No, lo estás para sacar- permitiendo porque vos traes el dólar, Claro. pasás al peso. Haces inversión y después compras dólar. Aunque te quedes en dólar, ya ganaste el 20% en dólares. Claro. Eso es inédito, no pasa en ningún lugar del mundo. En un mes No el la 20%. puedes sacar. 21%. O 21%, como Correcto. pasó el último mes. No hay inversión posible con tasa del 70%. No es sostenible una Bueno, economía con entonces esa a lo tasa. que voy es, mientras ustedes decían esto, y hablábamos de los Fernández, alguien que nos está mirando dice, sí, pero perdón, Macri hace 4 años que gobierna. En 3 de los 4 años la economía cayó. Hasta el mes pasado la estadística oficial dice que se sigue destruyendo empleo. 260.000 puestos de trabajo menos en el 2018. Ahora, Paulín, Menos comercio, no más comercio. Industria automotriz pulverizada, con muchos problemas. A tal punto que están con turnos rotativos, con ventas del 50% abajo respecto al año pasado. O sea, rebobino. El que nos observa dice, ¿de qué habla esta gente? Es difícil también traducirlo, porque es la necesidad del hoy, aunque no ayer, versus la perspectiva de tener un mañana mejor, venturoso y diferente, para lo cual hay un sacrificio presente. Correcto. ¿O me equivoco? No, no te equivocás. Pero por eso te digo, el inversor que mira productivamente un país, mira un horizonte de 15 años. Ni hablar si te invertís en energía, ni hablar si invertís en renovables, necesitas una estabilidad de 20 años. Entonces, en ese escenario, 3 años y medio, no existe, es nada, es mañana, pasó un 30 segundos de la vida de un país. Entonces, ¿cuál es la pregunta hoy? Por eso, volviendo a la pregunta de Nacho, es si volvemos para el pasado, lo que siempre, y yo lo que te reitero es lo que me dicen a mí o lo que yo escucho desde la perspectiva exterior es, y me ha pasado en muchas conversaciones, dicen, ustedes no aprenden nunca. Entonces, el no aprenden nunca significa la construcción de una falta de confianza a un país que define consensuadamente entre todos los actores políticos y públicos el modelo de país de largo plazo. Y hacen políticas públicas de largo plazo, se toman decisiones a largo plazo, se pagan los costos a largo plazo, se evalúan los cambios. El nuevo acuerdo, que todavía recién leímos 17 páginas de algo que son los principios, no leímos el contenido de lo que es el acuerdo per se, simplemente una intencionalidad de lo que se va a acordar, pone plazos de 10 a 15 años para reconstruirse, para transformarse. No te está diciendo mañana tenemos que transformarte. Tenés que trabajar en ese horizonte para ser competitivo. Ahora, te dice tenés que transformarte.
Si la Argentina no toma, o los líderes y actores políticos y públicos y privados, y de la sociedad en su conjunto, no asume el compromiso de transformarse, no vamos a ser competitivos, ergo, un tratado que a priori parece como un hecho histórico después de 20 años, va a ser inocuo. Pero la culpa no es... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si no va a perjudicar a algunos sectores, Exacto. en el peor de los casos. Entonces, la culpa no es el instrumento, la culpa es cómo de alguna manera uno, como país, todos sus actores se alinean detrás de un objetivo común, utilizan una excusa, entre comillas, que es el acuerdo, para transformarse y ser competitivos. No hay mucha más secretos. Pedro, ¿las empresas hoy en qué punto están? ¿Encontrando el piso de la caída? Yo sé que depende de sectores, etcétera, pero digo, en líneas generales, ¿hay un poco más de optimismo del que había hace 6 meses? ¿O la suerte está echada y hay que desencillar hasta que aclare y todo pasará recién allá por noviembre cuando sepamos quién es el nuevo presidente o si hay continuidad? Mira, pareciera que empezamos a encontrar el piso. La última medición de CAME de industria mostró una caída, pero sensiblemente inferior a la que veníamos notando antes. Empezamos a notar un poco más de capacidad ocupada, un poco más de rentabilidad en las pymes. Teníamos 30% de pymes con rentabilidad, ahora estamos en 40%. Pero es un mes la medición, hay que ver si esto continúa. También estamos notando una inflación que se va desacelerando, sigue siendo alta, sigue siendo 3,1, ahora dicen que va a ser 2,6, pero se va desacelerando. Notamos que el relanzamiento del Plan Ahora 12 empieza a generar... ¿Calentó un poco el consumo? Calentó el consumo un poco. Tenemos el medio aguinaldo ahora, tenemos 4 millones de trabajadores con paritarias ya reconvenidas, se habla de 1.000 millones de pesos por día que el ANSES está inyectando en créditos, que eso también está empujando. Es decir, hay una serie de factores que empiezan a empujar la demanda, pero insistimos, si no hacemos las reformas necesarias importantes, esto va a ser una ola más. Después hay que atacar los temas de fondo. Con lo cual se estaría barriendo debajo de la alfombra de un eventual problema futuro. A ver, digamos que estamos mejor, pero hay que hacer las reformas. No hay que dormirse en algo que es temporal, hay que ir a lo de fondo. No hay que dejar estar y hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos, que se nos presenta con el acuerdo. A los dos, muy agradecidos por este ratito acá en la noche. Gracias.